Nunca olvidaré aquel primer día en la empresa. Me levanté antes del amanecer, preparé mi mejor traje y repetí frente al espejo las palabras que quería decir al presentarme. Había trabajado años en silencio, sacrificando fines de semana, cumpleaños y hasta momentos con mi familia, todo por la oportunidad de entrar allí. Aquella oficina representaba el sueño que había perseguido toda mi vida: estabilidad, respeto, reconocimiento. Pero desde el momento en que crucé la puerta, algo me dijo que ese sueño iba a tener un precio. El ambiente era denso, casi hostil. Las miradas se clavaban en mí, algunas curiosas, otras abiertamente despectivas. El sonido de mis tacones sobre el suelo parecía resonar demasiado fuerte, y cada paso me recordaba que estaba entrando en un territorio donde no todos me querían ver. Aún así, sonreí. Saludé a todos con amabilidad, ofreciendo mi mano y mis mejores intenciones, pero la mayoría respondía con una sonrisa falsa o una mirada indiferente. En la cafetería, cuando me acerqué a sentarme con mis nuevos compañeros, el grupo se levantó apenas unos segundos después, dejando su café a medio terminar. Pensé que era coincidencia. Me convencí de que exageraba. Pero no. Pronto entendí que era su forma de marcar distancia. Durante las primeras semanas, hice lo imposible por encajar. Llegaba antes que nadie, me ofrecía a ayudar con todo, incluso con tareas que no me correspondían. Cuando veía a alguien agobiado, me acercaba con una sonrisa y una frase amable. Pero detrás de cada gesto mío, recibía miradas frías y comentarios a media voz. Demasiado perfecta, demasiado amable, quiere llamar la atención, decían cuando creían que no escuchaba. Y entonces apareció ella, Claudia, mi jefa, una mujer impecable, siempre vestida de blanco, con esa sonrisa que podía cortar el aire. Era el tipo de persona que sabía cómo destruirte sin levantar la voz. Me observó como quien evalúa una pieza de ajedrez. Desde ese momento, supe que yo no era su jugada favorita. Un martes por la mañana, en plena reunión, el aire se volvió pesado. Todos hablaban de los resultados del último proyecto, y Claudia, con su tono elegante, comenzó a señalar errores. Hasta que de pronto pronunció mi nombre. Marta, tú fuiste la encargada de la presentación, ¿verdad? Sí, pero la estructura venía de... Intenté explicar. Entonces eres responsable, no necesito excusas. Pero yo solo seguí las indicaciones del equipo de... Marta, interrumpió con una sonrisa helada, nadie te necesita aquí si no sabes hacer bien tu trabajo. El silencio que siguió fue insoportable. Pude sentir cómo mi corazón se aceleraba, cómo mis manos temblaban bajo la mesa. Nadie me miró. Nadie dijo una palabra. Algunos incluso sonrieron, con esa satisfacción morbosa de quien ve caer a otro para sentirse un poco más alto. Sentí el calor subir a mis mejillas, la vergüenza apretando el pecho. Quise defenderme, gritar, decir la verdad, pero no lo hice. Respiré hondo, levanté la vista y con una sonrisa forzada respondí: entendido, no volverá a pasar. Cuando terminó la reunión, recogí mis cosas y salí de la sala. Caminé hacia el baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloré. No quería que ni siquiera las paredes fueran testigo de mi debilidad. Ese día, mientras regresaba a casa en silencio, con la ciudad reflejándose en las ventanas del autobús, me prometí algo. Algún día, esas palabras, nadie te necesita aquí, tendrían otro significado. Porque si no me necesitaban allí, aprendería a convertirme en alguien imposible de reemplazar. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Claudia ya no necesitaba levantar la voz para hacerme sentir pequeña, bastaba con su mirada.
Cada vez que pasaba junto a mi escritorio, su perfume invadía el aire como un recordatorio de mi posición, la de una simple empleada a la que toleraban, por lástima. El resto del equipo siguió su ejemplo. Las conversaciones se detenían cuando entraba a la sala, las bromas se hacían en voz baja, y los mensajes del chat interno, que antes eran profesionales, comenzaron a ser fríos, secos, distantes. Me volví invisible, o peor aún, me volví el blanco de su diversión. Un día, al abrir mi correo, encontré un mensaje anónimo. Tal vez deberías renunciar antes de que te echen. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía perfectamente quiénes estaban detrás. Intenté resistir. Me repetía a diario que todo era temporal, que mi trabajo hablaba por mí, que tarde o temprano alguien notaría mi esfuerzo. Pero el reconocimiento nunca llegó. En cambio, llegaron las horas extras sin pago, los encargos absurdos, las reuniones en las que me hacían preguntas imposibles solo para verme fallar. Y finalmente, la carta. Por motivos de reestructuración, lamentamos informarle que su puesto ha sido eliminado. Una frase elegante para decir, no te queremos aquí. Cuando leí esas palabras, sentí cómo se me apagaba algo dentro. Guardé mis cosas en silencio, bajo las miradas curiosas de mis compañeros. Nadie se acercó a despedirse, nadie. Solo escuché el sonido de los teclados, como si mi ausencia ya no significara nada. Salí del edificio sin mirar atrás, con la carpeta que había llevado el primer día. La misma carpeta que antes contenía sueños, ahora estaba vacía. Me senté en un banco frente al edificio y observé cómo la gente entraba y salía, riendo, apurada, ajena a mi tristeza. Y me pregunté, ¿tanto valgo para ellos? ¿Tampoco soy? Esa noche llegué a casa tarde. Encendí una vela y abrí una libreta que guardaba desde hacía años, una donde escribía mis pensamientos cuando el mundo parecía derrumbarse. Hoy me humillaron, hoy me borraron, escribí, pero no me han destruido. Los días siguientes fueron extraños. Sin trabajo, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Las paredes parecían hablarme, recordándome mis fracasos, mis decisiones, mis miedos. Pero en medio de todo ese ruido, una voz distinta comenzó a hacerse oír. Una voz que no sonaba como la de la víctima que había sido. ¿Y si no todo está perdido? ¿Y si esto no fue el final, sino el principio? Empecé a leer, a investigar. Descubrí cosas sobre Claudia y la empresa, pequeños detalles que antes había ignorado, pero que ahora parecían piezas de un rompecabezas oscuro, informes duplicados, pagos sin justificar, contratos falsos, y entre más leía, más claro se hacía algo. Mi despido no había sido un accidente. Una tarde, revisando viejos correos, encontré la prueba que lo confirmaba. Un intercambio entre Claudia y un socio donde mencionaban mi nombre. Marta no debe enterarse, no puede descubrirlo. Mis manos temblaron. No solo me habían humillado, me habían utilizado. Mi trabajo había servido para encubrir su corrupción, y cuando ya no les fui útil, me desecharon. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza, no era miedo, era algo más profundo, más poderoso. Era el comienzo de mi venganza. Durante días, esa palabra no dejó de resonar en mi cabeza. Venganza, no como un impulso ciego, sino como una promesa. No quería destruir por odio, quería justicia, quería que todos los que me habían hecho sentir invisible, insignificante, supieran lo que se siente cuando el mundo se da vuelta y la verdad sale a la luz. Empecé por lo más simple, la información. Tenía copias de informes antiguos, correos, presentaciones.
documentos que había guardado por costumbre, sin imaginar que algún día se convertirían en mi arma. Los revisé uno a uno, fechas que no coincidían, facturas duplicadas, transferencias sospechosas. Cuanto más buscaba, más evidente era la red de mentiras que Claudia y su socio habían tejido. Una noche, mientras revisaba una carpeta en mi viejo portátil, descubrí algo que lo cambió todo. Un archivo con mi nombre, fechado semanas antes de mi despido. Dentro había una conversación entre Claudia y el director financiero. Hablaban de una reorganización necesaria y mencionaban eliminar mi puesto para ocultar movimientos de dinero. Demasiado curiosa, decía uno de los mensajes. Podría descubrirlo. Ahí lo entendí todo. No me habían despedido por error ni por incompetencia. Me habían echado porque era la única que podía desenmascararlos. Durante varios días, apenas dormí. Vivía rodeada de papeles, carpetas, notas. El miedo estaba ahí, en cada respiración, pero no me detenía. Sabía que, si lo hacía bien, no solo limpiaría mi nombre, también los haría caer. Busqué un contacto confiable en el mundo del periodismo. A través de una amiga de la universidad, logré llegar a una periodista de investigación llamada Lucía Herrera, conocida por su integridad y su valentía. Le escribí un correo anónimo. En el asunto, solo puse una frase: «Tengo información que puede cambiar una empresa entera». Pasaron 2 días sin respuesta, hasta que una noche, a las 23:17, recibí un mensaje. «Nos vemos mañana. Café de la esquina, 10:00. No digas tu nombre». Fui puntual. Lucía era una mujer joven, pero con una mirada que lo decía todo. Había visto cosas que otros preferían ignorar. Le entregué un sobre con copias de todo. No me pidió explicaciones, solo asintió y dijo: «Déjame verificar. Si esto es tan grave como parece, lo sabrá todo el país». Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. ¿Y si me descubrían? ¿Y si sabían que era yo? Pero la idea de rendirme ya no existía en mí. Una mañana, mientras desayunaba, el noticiero interrumpió la programación habitual. El grupo empresarial Clough Corp. Se encuentra bajo investigación por fraude y desvío de fondos. El rostro de Claudia apareció en pantalla. Su voz, esa voz arrogante que me había condenado, ahora temblaba frente a las cámaras. No pude evitar sonreír, no por maldad, sino por alivio, porque por primera vez en meses el peso en mi pecho se alivió. Sin embargo, mi plan aún no había terminado. Lucía me contactó de nuevo. «Marta, los informes son sólidos, pero necesitamos una declaración interna, algo que cierre el caso». Sabía lo que eso significaba. Debía volver, de alguna forma, al lugar donde todo empezó. El simple pensamiento me heló la sangre. Volver allí, verlos, escuchar esas voces otra vez. Pero también sabía que era la última pieza del rompecabezas. Así que me vestí con calma, respiré hondo y tomé el mismo autobús que había tomado aquel día en que me despidieron. Las calles eran las mismas, pero yo no. Había algo diferente en mis ojos, en mi forma de caminar. Ya no era la mujer que temía ser vista. Era la mujer que todos iban a recordar. Volver a ese edificio fue como abrir una herida vieja, pero esta vez, sin miedo. Caminé con paso firme, con la cabeza en alto. Nadie podía imaginar que la empleada invisible regresaba no como víctima, sino como el eco de su propia culpa. La recepcionista apenas me reconoció. Le entregué un sobre cerrado. «Vengo a dejar una declaración», dije con calma. Dentro estaban las pruebas, correos, informes, contratos falsos, todo lo que habían intentado esconder. No tardaron en hacerme subir a la sala de juntas. Allí estaba Claudia, mi antigua jefa,
perfecta como siempre, con su sonrisa venenosa. Me miró como si no pudiera creer que tuviera el valor de volver. «¿Qué haces aquí, Marta?» «Vine a decir la verdad». Lucía, la periodista, me acompañaba discretamente. Ella ya había confirmado todo: los pagos ocultos, los nombres falsos, las transferencias ilegales. Cuando empecé a hablar, el aire se volvió espeso. Mostré documentos, leí correos, cité frases que ellos creían enterradas. Cada palabra era un golpe certero. Claudia intentó reírse. «Esto no prueba nada». Entonces puse la última hoja sobre la mesa, un correo firmado por ella, donde decía: «Marta no debe enterarse». El silencio fue total. Las miradas se cruzaron. Algunos rostros palidecieron, otros agacharon la cabeza. Minutos después, entró personal de auditoría interna. Alguien había avisado. No sé quién, pero me gusta pensar que incluso dentro del sistema aún hay gente que no soporta la injusticia. Claudia perdió el color en la cara. Intentó justificarse, pero ya era tarde. Esa misma tarde, el caso salió en las noticias. El grupo Clothing Corp bajo investigación por fraude. Vi su rostro en televisión, tratando de mantener la compostura mientras el mundo se enteraba. Yo solo observaba, con una taza de café entre las manos y una paz que no sentía hacía meses. Mi venganza no fue gritar ni destruir, fue hablar con pruebas, sin bajar la mirada. Y cuando terminé, ya no era la mujer a la que nadie necesitaba. Era la mujer que todos debían escuchar. Cuando todo terminó, el silencio fue lo más extraño. Durante meses había vivido con el corazón en guerra, respirando entre papeles, miedo y rabia contenida. Y de pronto, nada. El sonido del reloj en mi cocina se volvió el único ruido. Encendí el televisor. Claudia aparecía esposada, caminando entre cámaras y flashes. Intentaba mantener la elegancia, pero el maquillaje no lograba esconder el miedo en sus ojos. Los periodistas gritaban preguntas, los titulares hablaban de corrupción, fraude, abuso de poder. Su imperio, ese que construyó humillando a los demás, se derrumbaba en vivo. Y yo no sonreí. No sentí placer ni venganza ardiente. Sentí algo más profundo: justicia. Porque al final no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las personas que fueron silenciadas, de todas las voces que se quebraron por culpa del poder mal usado. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Fui citada a declarar oficialmente, esta vez no como sospechosa, sino como testigo principal. Los abogados me trataron con respeto, los investigadores me escuchaban con atención. Mi nombre, ese que antes era sinónimo de burla o silencio, volvió a tener peso. Lucía me acompañó a cada cita. Me decía con una sonrisa: «Marta, ¿no sabías que esta historia terminaría siendo un ejemplo?». Y yo respondía siempre lo mismo: solo quería recuperar mi voz. Un mes después, el nuevo director del grupo me llamó. «Queremos ofrecerle una posición en el Departamento de Ética Corporativa», me dijo. Me reí con suavidad. «Gracias, pero prefiero seguir libre. Ya aprendí demasiado sobre los lugares donde te dicen que perteneces». Así que comencé de nuevo. Abrí una pequeña consultora ayudando a personas injustamente despedidas o acosadas laboralmente. Gente que, como yo, un día escuchó: «Nadie te necesita aquí». Y cada vez que alguien me decía: «No sé por dónde empezar», yo respondía con calma: «Empieza por no tener miedo». Una tarde, mientras organizaba mis papeles, alguien llamó a la puerta. Era Laura, una excompañera de la empresa, la misma que se había reído el día que me humillaron. Llevaba una carpeta en las manos, los ojos rojos de llorar. «Marta». Me despidieron. Claudia me usó para firmar documentos. No sé qué hacer. Por un momento, el pasado volvió como un eco lejano, pero en lugar de enojo, sentí compasión. Le ofrecí una silla,
un café, y le dije, siéntate, empecemos desde el principio. A veces la vida da vueltas, y no siempre para castigar. A veces lo hace para enseñarte que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en tener el poder de elegir no hacerlo. Esa noche, escribí en mi libreta una última frase, debajo de todas las anteriores. Aquellos que un día te hicieron sentir invisible no entienden que las sombras solo existen cuando hay luz. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Por fin, después de tanto tiempo, pude dormir sin rabia, sin miedo, sin dolor. Y antes de cerrar los ojos, susurré en voz baja, casi como un secreto dirigido al pasado. Gracias por no necesitarme entonces, porque fue así como aprendí a valerme por mí misma.